Queridos hermanos, yo me alegro que sea hoy precisamente un día festivo, cuando creo que tenemos más facilidad para reunirnos mayor número aquí. Y lo digo porque muchas veces había pensado, y esta epístola la he estudiado muchísimo y la he explicado muchas veces, quizá no con tanta detención como ahora, ni siempre con el texto griego al lado. Me alegro grandísimamente de que casi a última hora tuve la idea de meter en mi maleta este libro, que pensaba que quizá no sería tan necesario. Y lo digo porque, estudiando el pasaje de hoy, que es en la primera de Juan, capítulo 3, la última mitad, la segunda mitad, de los versículos 13 al 24, porque se puede dividir simétricamente, me he dado cuenta de tres cosas. Primera, de que así como el Evangelio de San Juan tiene su santísimo o santo de los santos en el capítulo 17, en aquella oración sacerdotal de Jesús al Padre por los suyos, para mí, y veo que estaba equivocado, lo principal de esta epístola está aquí, en estos versículos del 13 al 24, que es el centro geográfico de la epístola, y que el famosísimo y hermosísimo capítulo 4 de Dios es amor es solamente una consecuencia obligada de lo que se dice en estos versículos llenos de enseñanza práctica para los creyentes, después de habernos expuesto en los versículos anteriores esas dos naturalezas irreconciliables, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y cómo se conoce a los unos y cómo se conoce a los otros. Después, una palabra de nuestro hermano Saturnino Martínez esta mañana me ha estado dando que pensar todo el día, y es una palabra no suya, sino de la palabra de Dios, el dejar la vida, poner la vida por nuestros hermanos. Y yo me estaba preguntando todo el día, ¿por qué dice poner? ¿Por qué dice poner? ¿Por qué no dice dar? Creo que he llegado a entenderla. Y otra palabra es en la que se nos dice que en esto sabemos que permanece en nosotros. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué significa esta mutua inmanencia? Recuerdo que alguna vez lo había estudiado, incluso hace muchos años, pero si lo sabía, se me había olvidado, y he tenido que pensar fuerte otra vez para ver por qué. ¿Por qué? Va a decir después en el capítulo 4, 16, ese versículo tan conocido, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez esta mutua inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque es de una importancia tan vital para que conozcamos lo que es la Iglesia, nuestro amor a Dios, nuestro amor a los hermanos, y aún digo más, nuestro amor a nuestro segundo yo. Y nuestro segundo yo es ese yo por el cual Cristo vive en mí, no por el cual yo vivo en mí mismo. Hay una especie de dos yoes en nosotros. El yo viejo, la naturaleza pecaminosa, el hombre antiguo, el hombre viejo de pecado, que está todavía como un pozo de fermento maligno en el fondo de nuestro ser, queriendo tirarnos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y esa otra segunda naturaleza que Dios ha implantado por su esperma, como veíamos ayer, en nosotros para que nos tire hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia Dios. Y en esas tres cosas yo creo que consiste todo esto que hay aquí en estos versículos, pero son unos versículos preciosos, hermanos. Fijaos cómo comienza.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Iba a decir, aunque perdamos, aunque gastemos 2 minutos, voy a leer toda la porción para que vayáis empapándoos de ella antes de meditar palabra por palabra. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es consecuencia de todo lo dicho anterior. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, Dios pone allí, el que tiene el tren de vida de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Como diciendo, ¿cómo puede ser eso verdad? Que el amor de Dios more en él. Eso es una mentira, es un hipócrita. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Realidades, realidades, realidades. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, veremos, no dice nos reprende, el original dice una palabra muy bonita. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, en su presencia, delante de sus ojos, quiere decir. Y este es su mandamiento. Fijaos bien, porque en ninguna parte de la Biblia está el mandamiento nuevo tan completo como aquí, en sus dos vertientes, para el inconverso y para el creyente. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Jamás lo encontraréis tan completo como aquí. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Donde dice por el Espíritu, aquí dice del Espíritu que nos ha dado. Hay una fuente en nosotros que continuamente nos está alentando hacia Dios y nos está diciendo que moramos en Él y Él en nosotros. Y es ese Espíritu que, como fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna, mora en nosotros. Vamos a ver palabra por palabra esto. Dice, hermanos míos, sabéis que unas veces dice tecnia, hijitos, otras veces amados, pero aquí dice hermanos, adelphoi, hermanos míos, como diciendo, ahora yo me pongo entre vosotros, lo que os pasa a vosotros me pasa a mí. Somos todos de una misma especie, de una misma familia. Ya no os hablo como un padre a los hijos, os hablo como un hermano a los demás hermanos que están pasando por las mismas vicisitudes de familia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Como diciendo, si el que es del mundo está con el diablo, es del diablo, sigue la corriente de este mundo y va al precipicio, va a la perdición. Y el que es de Dios no solamente es vivo, como un pez que tizaguea, que va contra corriente y que le insultan los que van con la corriente, lo insultan, como dice Pedro en su primera epístola 4:4. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en la misma corriente de disolución y os insultan. Dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cómo nos va a aborrecer? Si seguís por caminos contrarios. Lo que nos tendría que extrañar es que no nos aborreciera. Eso es lo que nos tendría que extrañar.
Cuando una persona es un verdadero creyente y ve que el mundo no solamente no le aborrece, sino que le alaba y que le mima y que le sigue mal, tener en cuenta que es un test tremendo. Si el mundo, sea el sistema mundano que va contra Dios, contra Cristo, contra el Evangelio, no os aborrece, hay una prueba bastante fuerte de que sois del mundo y que no sois de Dios. Esto es lo que quiere decir aquí. Por lo tanto, si se dirige a creyentes, no os extrañe que el mundo os aborrezca. Y ahora este versículo tan bonito y de tanta fuerza. Yo había leído en los comentarios algo de lo que significan estos verbos que hay aquí, pero es una preciosidad como lo expone el original. Dice: nosotros sabemos. ¿Con qué clase de saber? El verbo que hay aquí es de una experiencia personal interior. No es el verbo conocer de la relación con otra persona, que penetra en ella en ella, el conocer. Es el conocer por una experiencia personal interior por la cual uno ha pasado. Y dice, nosotros sabemos, tenemos la experiencia. ¿De qué? De que hemos pasado de muerte a vida. Fijaos cómo dice el original. Dice el original que hemos tenido una especie de transformación como un trauma de quien sale de una matriz. Esta es la palabra. Estábamos en la muerte, estábamos en el mundo, y Dios ha tenido que hacer una especie de operación cesárea para sacarnos, como un abortivo, dice Pablo, para sacarnos de allí y hacer una transformación total. Metadebeken. Siempre que veáis en griego la palabra metabolismo, ¿verdad? Hay una transformación. Hay una transformación. Y esa transformación que Dios nos ha hecho ha sido sacándonos de la matriz de la muerte, de la matriz del pecado, del demonio, y lanzándonos, dice el original, lanzándonos hacia la vida. No solamente ha sido, diríamos, un parto doloroso, porque ha sido al precio de la sangre de Cristo, sino que extrayéndonos de allá, nos ha sacado con tanta fuerza que nos ha saltado hasta la vida. Esto es lo que dice el original. Sabemos que metadebecamen, que se ha habido esta remoción, esta transformación, en que hemos salido de la muerte extensión hacia la vida, hacia la vida. ¿Y cómo lo conocemos esto? Es una experiencia que tenemos interior de que ha pasado esto. ¿Y cómo lo conocemos esto? En que nuestra conducta es totalmente contraria a la que era anteriormente. En que al salir de ese matriz de la muerte y entrar en la vida, nos encontramos en un país distinto. Es de la misma manera que una persona que está pasando, por ejemplo, por el tren y va a entrar en un túnel y ha pasado de un paisaje árido y entra por aquel túnel y a la salida viene un paisaje bello, precioso, lleno de verdura, lleno de montañas, valles. Es lo mismo, ha salido de la muerte y entra a otro paisaje, entra a vivir una nueva vida. ¿Cuál es ese paisaje? ¿Cuál es ese clima? El anterior era muerte, era pecado, era odio, aborrecer, egoísmo. Y ahora se ve trasladado a la vida. Y en ese otro nuevo paisaje se encuentra con que en vez de odiar a su hermano lo ama. En vez de envidiarle quiere para su hermano lo que tiene él. En vez de estar con rencillas quiere unir. En vez de decir yo hago tal cosa, tendría que darme tal otra, da sin pasar la factura. Eso lo digo con mucha fuerza. Toda persona que cuando da algo, aunque no sea más que pide las gracias para pasar la factura, no ama del todo. Porque el amor, que es el amor de Dios, no pasa factura. El amor, que es el amor de Dios, no pasa factura. Olvida hasta que ha dado, porque lo ha dado de todo corazón. Pues nosotros conocemos que ha pasado esto en nosotros, de que hemos salido de la matriz de la muerte, del demonio,
a lanzarnos a la vida eterna en que el panorama de nuestro espíritu ha cambiado totalmente. Amamos. En vez de ser egoístas, somos generosos. Ha cambiado todo. Y dice aquí, el que no ama a su hermano, el que no está dentro de ese clima, de ese paisaje tan bonito, de esa generosidad, que sepa que todavía permanece en la muerte. Es decir, que si se ve en una disposición en que no ama, el paisaje es falso, es una ilusión, es una alucinación, todavía está en la matriz de la muerte. Él quizá cree que ha cambiado de posición, cree que ha cambiado de clima, cree que ha pasado aquel túnel, pero no lo ha pasado, porque no hay otra evidencia tan contundente como la del amor. Por lo tanto, si no ama a su hermano, permanece todavía encerrado en la matriz de la muerte. Nada menos que esto es lo que significa. Todavía permanece en la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que aborrece es un homicida. Es un homicida. Así lo dice el apóstol. Todo aquel que aborrece a su hermano, los verbos son claros, misei y aborrecer, misógino se llama el que aborrece a las mujeres, misántropo el que aborrece a los hombres. Cuando decimos, este es un misántropo, un hombre que se aísla, que no quiere saber nada con nadie, a mí que no me metan en líos, yo no quiero, la gente es tan mala, luego te pagan, misántropo. O cuando no se quiere a las mujeres, eso se llama misógino. Este es el verbo que hay aquí. Pues bien, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque los pecados que nosotros llamamos delitos, porque lo acoge a uno la policía, ya lo llaman crimen, ya lo llaman delito, ya no lo llaman pecado, eso no es más que una consecuencia exterior de lo que se fragua en el interior. Y en realidad no es más que la extensión externa del gesto del cuerpo de lo que se fraguó en el corazón. Por eso dice Jesucristo que lo que importa es lo que sale del corazón. Y cuando en el Sermón del Monte está insistiendo, oísteis que se dijo, no hurtarás, oísteis que se dijo, no adulterarás, oísteis que se dijo, no matarás, él dice, cuidado, que lo principal no es el hecho externo, lo principal es lo que se fraguó en el espíritu, porque una convicción cualquiera, sea para el mal o para el bien, es una semilla que se mete en el corazón y va hacia su final, va hacia su objetivo. El que aborrece va a la muerte, a matar. El que tiene envidia querría quitarse de en medio al que le hace sombra. El que mira mal a una mujer tiende al adulterio, la desea para adulterar. Y el que está mirando con codicia lo que tiene el otro, mira a hurtar. ¿Por qué no lo hace? ¡Ay! Porque hay muchos factores sociales y de toda clase que se oponen. Pero puesto en las circunstancias, quiere decir que lo haría. Muchas veces no lo hace porque no lo cojan, no lo metan en la cárcel, y una persona que tenía tan buen nombre, ahora resulta que no era tan honrado como decían. ¿Y cuánto vale el que dirán, verdad? ¿Cuánto vale el que dirán? ¿Y cuántas veces no es más criminal uno que lo ha tenido dentro del corazón que incluso el que lo ha hecho? Porque las circunstancias del que lo ha hecho a veces han podido ser coaccionadas o por lo menos condicionadas por algo exterior a él, pero lo que se ha fraguado en su corazón pertenece totalmente a su ser personal. Esa idea de odio, de envidia, de adulterio dentro del corazón hace mucho más que quizá lo que un desgraciado en una circunstancia desfavorable ha caído sin darse cuenta. Esto lo tenemos que tener muy bien metido. Y qué bien metido lo tenía el Señor, y qué bien metido lo tenía el apóstol Juan. Y dice ahora, con una consecuencia lógica tremenda, para decir que el que aborrece a su hermano es homicida, dice, sabéis, vosotros los que me escucháis, los que me leéis, dice él, vosotros sabéis muy bien, y está el mismo verbo, lo sabéis con una experiencia externa y lo sabéis por la experiencia de la vida,
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? La cosa es muy lógica. ¿Cómo va a dar muerte el que está rebosando de vida? ¿O cómo va a dar vida al que está rebosando de muerte? Una persona que tiene la vida eterna dentro de él, de esa vida eterna no puede salir muerte. De la misma manera que una persona que no tiene más que muerte por el pecado dentro de él, de esa persona no puede salir vida. Es lo que dice Santiago, dice, ¿habéis visto alguna vez una fuente que por un solo caño de agua dulce y salada? Eso no puede ser. De modo que si uno tiene la vida eterna dentro de sí, ese hombre no puede ser un homicida. Pero si es homicida es que no tiene la vida eterna dentro de él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, esa vida no permanece en él, no está en él como una cosa habitual, no está dentro de su conducta. Quizá en algún momento de euforia, o en algún momento de generosidad, dice o hace algo que parece que es amor. Pero si no es permanente, habrá siempre muerte, habrá siempre aborrecimiento. Y dice él, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Ya os recuerda este versículo, otro versículo, ¿verdad?, escrito por la misma pluma de Juan, y da la casualidad que también es 3:16. Este versículo no se puede olvidar porque los dos son 3 y 16. El uno está en el Evangelio, el otro está en la Epístola. ¿Qué dice en el Evangelio en 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, con exclamación, como diciendo, fijaos qué grande sería el amor que Dios tuvo al mundo, como para entregar a la muerte a su Hijo unigénito, al único que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se destruya, dice el verbo, no se destruya, no quede destruido, sino que tenga vida eterna. Pues bien, ahora él lo pone como primera parte del versículo. En esto hemos conocido, de tal manera amó Dios al mundo, en que él puso su vida por nosotros. Pues bien, si somos hijos de Dios, si somos de su familia, si nos parecemos a él, si tenemos la participación de la naturaleza divina, consecuencia lógica, luego también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este versículo, me parece que lo he dicho ya, o aquí o en Juan de la Cosa, un hermano me lo dijo como para refutar a los testigos de Jehová de una manera contundente. Al negar la transfusión de sangre, porque en la sangre está la vida y aquello es la personalidad y no se puede dar la personalidad a otro ser, me dijo, y estos no han leído en la primera de Juan. Él no recordaba el versículo, pero sabía que allí estaba esto. Pues precisamente dice que debemos poner la vida por nuestros hermanos. Ah, pues si en la sangre está la vida y debemos poner la vida por nuestros hermanos, ¿cómo no vamos a poner la sangre? ¿Cómo no vamos a poner la sangre por nuestros hermanos si tenemos que poner la vida? ¿Veis la lógica del apóstol? Contra este argumento no hay ningún otro. Si tienes que poner la vida por tu hermano y esa vida está en la sangre, luego no solamente puedes, sino que hay cierta obligación de, si tu grupo sanguíneo es del suyo, de dar la sangre por él. De modo que no se trata de algo prohibido, sino obligado, que es lo contrario. Pero dice poner la vida. Y esto es lo que me ha hecho pensar desde esta mañana. ¿Por qué dice poner y no dice dar? Yo me imaginaba, y lo puedo imaginar nuevamente porque a mi madre le pusieron 2 transfusiones antes de morir. Y la una se la pusieron vena a vena. La otra se la pusieron de un frasco. Dar la vida sería hacer un regalo que sale del corazón y allá va. Y uno que da la vida se siente superior. Está dando un regalo y lo está dando desde la altura del corazón. El otro le puede dar las gracias porque lo ve venir.
Pero poner, ¿sabéis lo que significa ese verbo? Es tirarla al suelo, dejarla ahí, menospreciarla. Es decir, tener en tu vida en menosprecio que lo que necesita tu hermano. Y porque crees que merece tu hermano más de lo que vale tu vida, la dejas en el suelo. Eso significa poner la vida. Y por eso está aquí en griego el verbo que significa colocar en el suelo. Debemos estar dispuestos a tirar nuestra vida al arroyo, a tirarla a la cometa, a tirarla al camino, pero para que de allí la pueda recoger otro hermano cuando pase por allí. Poner la sangre en un tubo, y cuando a uno le sacan sangre, que dice que será para un banco de sangre, y lo ve meterlo en una botella, y que le han sacado tanta vida y lo ve en un objeto, parece que ha hecho, como diríamos, como el hijo pródigo, un derroche. Sin embargo, llegará un día en que de ese frasco se sacará para salvar la vida de una persona. Se ve mucho más claro cuando va de vena a vena, pero lo dejas allí en un frasquito y te han sacado a veces hasta 1 litro de sangre. Y por la sangre se te va la vida. Y como tienen que reanimar al propio que ha dado la sangre. Y ahora reposo y habrá que darle tal. Hay que cuidarle, porque su vida ha disminuido en una cantidad tremenda. Pues poner la vida es hacer esto. Ahí está el frasco y ahí la dejo. La tengo en menosprecio para que alguien la reciba. Nosotros debemos estar dispuestos a poner, a dejar en el suelo nuestras vidas por los hermanos. Y ahora dice él, pero si uno ha de estar dispuesto a poner la vida, que es lo más que estima el hombre, y que el hombre está dispuesto a dar todo lo que tiene por salvar la vida, un supermillonario que le digan, mire usted que tiene un tumor, recuerdo, me parece que era en Yugoslavia, un multimillonario que tenía un hijo con un tumor en el cerebro, y solo había un cirujano entonces en el mundo con quien se pudiese tener confianza de que iba a hacer aquella operación con precisión, con seguridad y con éxito, en Suecia. ¿Cuánto valdrá esto? 1.000.000 de coronas suecas. Este hombre las tenía. Venga, que me salve la vida de mi hijo, no me importa nada. Y después de darle el 1.000.000 le dijo, la vida de mi hijo vale mucho más. El coche mejor que haya, la mejor marca para usted. ¿Por qué? Porque para él la vida de su hijo valía más que todos los millones que tenía. Y una persona está dispuesta a dar todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Y ahora dice el apóstol, pues bien, si un hermano tiene que estar dispuesto a dar su vida, que es lo que más vale, ¿no estará dispuesto a dar lo que vale menos? ¿No estará dispuesto a dar lo que vale menos? Pero el que tiene bienes, ya no es la vida, no. El que tiene bienes de este mundo, riquezas, el que tiene dinero, y ve que su hermano pasa necesidad, dice, y cierra contra él su corazón. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? No es que le dé con la puerta en las narices, no. Le da con la puerta del corazón en las narices. Pero el verbo quiere decir que se encierra dentro de sí mismo para que su vida sea solo para él. Para que su corazón, en cierto modo, se le cierren las arterias y no circule la vida al exterior. Que toda la vida se le guarde a él. Como si guardándola dentro del corazón, sin penetrar por las arterias, él mismo pudiera vivir. Pero un hombre no puede vivir de esta manera. El que cierra las puertas de su corazón enseguida se muere. Porque tiene que tener arterias por donde circule la vida para el cuerpo. Pero él está diciendo, ¿es que no somos miembros de un mismo cuerpo? ¿Viviría una persona si dijera, voy a cerrar las puertas de mi corazón y que las válvulas por donde sale la sangre para difundirse a los tejidos, yo las voy a cerrar para que toda la sangre se retire al centro de mi cuerpo? Se moriría él mismo por no querer. Pues esto es lo que le pasa, se cierra su corazón. ¿Cómo puede decir esta persona que el amor de Dios mora en él? ¿Cómo se atreverá, quiere decir, cómo se atreverá esta persona a decir que ama a Dios
cuando Dios es generosidad infinita y se ha dado, en vez de encerrarse en sí mismo, siendo infinito, que por su naturaleza estaba cerrado y sólo por su misericordia se abrió aquel triángulo de la Trinidad y por medio del Espíritu que es el amor mutuo del Padre y del Hijo, donde está en tensión la vida divina, queriendo lanzarse hacia el bien, por allí se abrió la Trinidad, por el amor que Dios tuvo a un hombre, y a un hombre perdido, a la humanidad perdida, y por allí se abrió. Dios no cerró su corazón contra sí mismo, no. Pobres de nosotros, ¿dónde estaríamos si Dios hubiera cerrado su corazón y hubiera dicho, ¿quién me manda a mí bajar allá abajo a salvar al hombre cuando yo soy infinitamente rico y no necesito de nada? Fijaos bien, el único ser que no puede ser egoísta es Dios, precisamente porque lo tiene todo. En cambio, el hombre nunca puede dejar de tener por lo menos un poquito de egoísmo, porque el hombre no es manantial de vida, es depósito y canal, pero no es manantial. Y por eso el hombre, en la medida que está dando, tiene que estar recibiendo. El hombre no puede dar amor a los demás si no lo está recibiendo de la fuente del amor. El hombre no puede dar vida a los demás si no está recibiendo vida de Dios. Y por eso una persona tiene que estar antes llena de Dios para poder dar vida, para poder dar amor, porque no es manantial, porque es depósito, es canal. Nosotros no tenemos la fuente del amor dentro de nosotros, como no tenemos la fuente de la vida. De lo contrario no moriríamos nunca. Y tampoco habríamos nacido, sino que seríamos eternos como Dios. Siempre hubiéramos existido. Esto es lo que es la vida eterna de Dios. Y nos acercamos en eso a la eternidad en la medida en que nos acercamos a Dios. Somos inmortales en la medida en que somos semejantes a Dios. Participamos de la eternidad de Dios, de la naturaleza divina, en la manera que participamos de esa conducta divina. Pues bien, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Y él saca esta consecuencia tan práctica. Hijitos míos, otra vez, no amemos de lengua ni de palabra. En Aragón se dice de boquilla, sino de hecho y en verdad. No recuerdo si con ocasión de esto o de otra cosa, tal vez en Juan de la Cosa, conté, me parece, el caso que le pasó a un pastor nuestro, el de la iglesia donde estábamos en Inglaterra. Estaba pasando por una situación económica tremendamente difícil. El único hijo que tienen, o tenía que decidir, se queda en casa y no va a estudiar a ninguna parte, o no tenían ningún medio. Terminar la escuela primaria, ¿qué vamos a hacer de él? ¿A dónde va? Y entonces se acordó con que un señor que ocupaba una alta posición en una fábrica le había dicho, mira, no me acuerdo cómo se llama, pero no tiene que ver, mira, señor Born, el apellido se lo recuerdo, si en alguna ocasión se encuentra en una dificultad, venga usted a mi despacho y yo haré todo lo que pueda por usted. Y se acordó de esto, y fue aquel. Abrió la puerta, en cuanto le dijo en la dificultad que se hallaba, aquel hombre se puso nervioso, mire, ahora no puedo ayudarle, porque mi negocio esperaba que fuese mejor, va peor, excusas. Dice, si vierais con la tristeza con que yo me marché de aquella oficina, porque aquel hombre que me había dado una palabra, después me la negaba. Que todo eran excusas. Y dice, pero antes de que se hiciera de noche, cuando tenían que tomar la decisión de que su hijo marchara o no, otra persona a quien no conocían vino a visitarles, enterarse de su situación, que necesitan para los estudios de este chico tanto como esto. De modo que aquel que les había dado muchas palabras y en quien esperaban, nada, cerró contra él su corazón. Pero como eran fieles servidores del Señor, la providencia hizo que en el momento preciso, en el segundo preciso, porque el reloj de las manecillas de Dios no es como el nuestro. El nuestro se desespera, se impacienta porque va corriendo la hora y tenemos la necesidad y decimos, y Dios no viene y yo no puedo aguantar más, espera.
que el reloj de Dios no corre como el tuyo. Dios es eterno y precisamente porque trabaja desde la eternidad nunca llega a destiempo. Siempre llega en el minuto preciso, ni un minuto antes, ni un minuto después, para que seamos conscientes de que dependemos de Él, porque si viniese antes de tiempo, no lo estimaríamos tanto. Ya tendríamos algo de que depender. Pero cuando estamos ya, como se dice, con el agua al cuello, cuando no hay salvación, cuando nadie ni nada puede salvar, entonces es cuando se demuestra la salvación de Dios, la salvación de Jehová. Cuando nadie ni nada puede salvar, porque entonces es cuando se demuestra que Dios es Dios y que nadie más puede salvar. Y en esto dice, sigue diciendo, y en esto conocemos que somos de la verdad. Aquí cambia, como es naturalmente, de verbo. Y pone el mismo verbo que hay para conocer, para penetrar. Porque ya es una penetración, aunque es una penetración hacia adentro. No dice conocemos, el original dice conoceremos. En el versículo 19. En esto conoceremos que procedemos de la verdad, que somos del partido de la verdad, que hemos salido de la verdad. Todo esto está en el original. Siempre salidos de la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, quiere decir que hemos salido de la verdad, que procedemos de la verdad, que procedemos de la vida, que procedemos de Dios, que todo es ello. Y en esta forma no solamente conoceremos que somos del partido de la verdad, sino que entonces, dice, persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Persuadiremos quiere decir aquí, no asegurar en el sentido de establecer o de fijar, sino de tener una seguridad interior. No una seguridad exterior de que estamos plantados en algo, o que alguien nos ha puesto en una condición, sino que dentro de nosotros tenemos una firme persuasión de que esto es así. Si hacemos esto, si sabemos que al hacer esto somos de la verdad, entonces tenemos nuestro corazón lleno de seguridad delante de Dios. Y sigue diciendo, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Este versículo es muy bonito, porque fijaos, lo voy a significar de la siguiente manera. Siempre que una persona se examina a sí misma con sinceridad, o como solemos decir, se pone la mano en el corazón y dice, en vez de criticar a los demás, voy a ver cómo ando yo por dentro, a ver cómo voy yo, a ver cómo va mi corazón, a ver cómo va mi amor a Dios, al prójimo, a ver cómo va mi conducta, y se examina a sí mismo. Cuando una persona es un verdadero creyente y tiene lo que llamamos una conciencia delicada, entonces su propia conciencia se convierte en fiscal. Su propia conciencia se convierte en fiscal. Su propia persona es el reo. ¿Y quién es el abogado? Dios. ¿Qué cosa tan grande? De que a veces Dios nos vea mejores que lo que nosotros mismos nos vemos. Parece una paradoja, ¿verdad? Porque nosotros somos tan malos, ¿cómo nos va a ver Dios mejores que lo que nosotros nos vemos, si estamos acostumbrados a vernos tan buenos? Pero cuando uno tiene la sinceridad suficiente delante de Dios y se humilla delante de Él, es cuando Dios lo exalta. Esto quiere decir, y el verbo que pone aquí, que reprende, dice lo siguiente: cuando nuestro corazón se oprime en el conocimiento de sí mismo, adquiere un complejo de culpa y llega a decir, es que yo soy tan malo, es que me conozco bien a mí mismo. Y Dios, que es más grande que nuestro corazón, te dice, no te desanimes, no te desanimes. Tú vales más de lo que te crees. Y no por lo que tú hayas puesto de tu parte, sino por lo que yo estoy poniendo en ti cada día. Yo estoy poniendo amor en ti cada día. Estoy poniendo gracia. Estoy poniendo poder del Espíritu Santo.
Y si tú te estás dejando llevar de mi palabra y de mi espíritu, entonces, aunque te mires a tu corazón y te veas tan pequeño, no te amilanes, no te acomplejes. Yo soy más grande que tu corazón. Y aunque tu corazón haga de fiscal, yo voy a ser de abogado. ¿No es un consuelo tremendo, hermanos míos, que en muchas de las ocasiones nos vemos no solamente tan mal, sino que hasta desesperamos de nosotros mismos? Pero si parece que yo no avanzo, pero si yo no soy lo que debería ser. Y esto solamente lo dicen los verdaderos creyentes, porque el que no es verdadero creyente siempre se cree que es mejor de lo que es. Pero el que con sinceridad está acostumbrado a examinarse delante de Dios cada mañana y cada noche, y sabe lo defectuoso que es, y que si Dios lo dejara de su mano, ¿hasta dónde bajaría? Porque si nos sostenemos es solamente porque la mano de Dios nos sostiene. Y es consciente de su debilidad, y siempre está pensando en lo débil que es, puede llegar a complejarse a este verbo, que es este cataginosco, que es sobrecogerse dentro de su corazón. Y Dios le dice, ánimo, ensancha ese corazón, que aquí estoy yo, que soy tu padre, que no soy un tirano, que soy tu padre, que ya te conozco bien, mejor que tú mismo. Y así como para una persona que sea mala, el ponerse delante de los ojos de Dios es una cosa muy seria, porque a Dios no se le puede engañar. Y cree uno que es algo y Dios le dice, tú no eres nada. El que delante de Dios se humilla y dice que pocas cosas soy, Señor, el Señor le dice, tú eres algo, tú tienes algo. ¿Recordáis dos cartas que hay en Apocalipsis? La una es Mirna y la otra la Odisea. La una está diciendo, qué pobre soy, qué poquito somos, qué poco valemos. Y esto pasa lo mismo en la persona que en las congregaciones. Se mira el número, se mira la fuerza, se mira el dinero, y uno dice, a sí mismo o delante de los demás, nuestra iglesia es tan pequeñita y tan poco número, qué poco valemos. Pero si hay fe y hay amor, lo que caracteriza a la iglesia de Cristo, Dios le está diciendo como a esta iglesia de Esmirna, no digas que eres pobre, eres rica. Y en cambio la iglesia de la Odisea, en medio de una ciudad con tanto negocio, con tanto dinero, quizá aquella iglesia estaba nadando en dinero, nadando en todo, y por eso decía, tú dices, soy rico y no necesito de nadie, miserable, y no sabes que eres pobre, y desnudo, y ciego. ¡Qué contraste! De qué distinta manera nos vemos nosotros, de cómo nos ve Dios. Pero cuando una persona se humilla y se abaja para reconocerse, incluso menos de lo que es, Dios le levanta, porque Dios no quiere hijos acomplejados. Sabe que somos hijos de un rey, del rey de los cielos, príncipes herederos de la herencia eterna, príncipes de sangre azul, y tenemos que ser conscientes de nuestras faltas para ir cada mañana y cada noche a nuestro Padre y decirle, perdón Padre, no me he conducido en este día como tú merecías, como merece tu apellido, que lo llevo yo. Esto es lo que tendríamos que decirle a nuestro Padre cada día. Pero cuando vamos contritos, arrepentidos a nuestro Padre, Él nos levanta, Él nos anima. No te desanimes, hijo mío, ya sé que has cometido esta travesura, pero también sé las circunstancias en las que lo has hecho. Y lo sé mejor que tú, y mejor que los demás, porque muchos han dicho, mira, mira, mira lo que haces. Pero yo sé la circunstancia en que te encontrabas, hijo mío. No es tanto como ellos creían. ¿Verdad que no estamos acostumbrados a estos pensamientos? Pero la palabra de Dios tiene no solamente reprensión, tiene también consuelo para los buenos hijos de Dios, para decirles en algunos momentos, no eres tan malo como te crees. No por ti, pero por lo que yo te estoy dando. No te acomplejes, hijo mío, adelante, adelante. No te deprimas, porque lo que quiero de ti es un ánimo valiente, porque espero de ti grandes cosas. Y si eres un hijo mío y te quiero que sigas mi negocio, no quiero un hijo cobarde, quiero un hijo valiente. No quiero que te acomplejes. Esto también lo dice Dios a sus hijos, que son verdaderos hijos y que se entregan a Él y que le aman a Él. Esto es lo que viene a decir aquí. Si nuestro corazón nos reprende, se nos encoge, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. No tengáis miedo al que dirán, no tengáis miedo a lo que piensen los demás. Sí que hay que hacer las cosas como deben hacerse,
porque según aquella sentencia antigua, la mujer del César no tiene que contentarse con ser buena, sino que tiene que parecerlo. Pero una vez que con rectitud de intención y delante de Dios tú dices, esto debo hacerlo así, no tengáis nunca miedo al que dirán, porque entonces sois esclavos de los hombres y no sois hijos de Dios. El que es hijo de Dios no tiene temor a los hombres, con tal de que tenga la conciencia limpia. Lo contrario es ser esclavos, volver a la esclavitud. Y claro, si nuestro corazón no nos reprende en el momento en que nos colocamos delante de Dios así, dice él, amados, en el momento en que nuestro corazón ya no nos reprende porque lo hemos puesto delante de Dios y Dios en vez de reprendernos todavía nos anima, entonces tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en Dios. ¿Qué palabra? Parresía, la de siempre. La confianza que tiene un hijo para entrar en la habitación de su padre sin pedir permiso, sin llamar al timbre, sin tocar el picaporte. Siempre la misma palabra. Tenemos confianza en Dios. O sea, tenemos confianza para hablar con Él. Nos podemos presentar con la cara descubierta porque somos sinceros. No tenemos que bajar la cabeza de vergüenza. Somos sinceros y así nos presentamos ante Él. Porque ese padre sabe que no le va a pedir nada malo. Conoce bien su corazón, conoce sus intenciones, conoce cómo va a gastar su dinero, ya sabe que puede fiarse de él. Entonces, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, le somos obedientes. Un hijo obediente, del cual su padre se puede fiar, ya puede pedirle lo que quiera. Sabe que no le va a hacer una trastada, que no va a malgastar el dinero que le pide. Recibiremos todo lo que le pidiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a sus ojos en su presencia delante de Él. Las cosas que son agradables. Recordáis que al hablar Pablo en Romanos 12, 1 y 2, de lo que tiene que ser el sacrificio vivo, total del cristiano, en que dice, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo siguiente, después de decir que habiendo pasado del molde o del sistema del mundo al sistema de Cristo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, al estar nuestro entendimiento bien orientado, las antenas de nuestro espíritu se colocan en sintonía con el Espíritu de Dios. Y estamos siempre alerta a lo que Dios nos manda por medio de su Espíritu. ¿Para qué dice? Para hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Siempre lo que es bueno, pero puede haber dos cosas buenas. Y Dios te pide que de esas dos buenas, lo que más le agrade. Y si hay dos cosas que le agraden, de esas dos siempre habrá una que será más perfecta que la otra. Y esa es la que Dios te pide en cada momento y en cada lugar para quedarse contento. Dios quiere que le demos lo mejor, lo más perfecto en cada lugar y en cada momento. Y eso solo es una cosa. De modo que cuando nos encontramos perplejos en cualquier momento de nuestra vida, en una encrucijada en que tenemos que tomar una decisión, y hemos dicho, ¿es esto bueno? Es esto bueno porque eso es natural, que si es malo un hijo de Dios no lo puede hacer. Pero entre estas dos cosas que son buenas y se presentan delante de mí, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Lo mejor, lo más perfecto. Ya sé que con hacer esto cumpliría, pero no me basta con cumplir. Tengo, si amo a Dios, que hacer lo mejor, lo más perfecto para Él. Eso es lo que dice aquí. Lo más perfecto para Él. Las cosas que son agradables delante de Él en su presencia. Y ahora dice, y todo esto, que es el obedecer a Dios, se reduce a un solo mandamiento. Pero aquí muy completito. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer es entregarse al nombre, no al título, sino a la persona de su Hijo Jesucristo, y demostrar que esta fe es viva, es verdadera, no es muerta ni es de cabeza, sino que es la fe que cobra sus energías del amor y por lo tanto
que se traduce en el mandamiento del amaos los unos a los otros como Él nos ha amado y como Él nos lo ha mandado, dice aquí. Fijaos bien, porque se suele traducir no correctamente, no quiero decir mal, pero no correctamente, y creo que por no examinar bien el texto griego de Gálatas 5:6, que es ese que acabo de citar, la fe que obra por el amor, dicen nuestras Biblias, si no me engaño. Pero el verbo que hay aquí no dice la fe que obra por el amor, no. Fijaos lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene ninguna fuerza, esta es la palabra, ni la incircuncisión, sino la fe que va cobrando energías, que va energizándose, que va adquiriendo fuerza por medio del amor. No dice que la fe obra mediante el amor, sino que la fe encuentra en el amor nuevas fuerzas cada día para seguir adelante. Esto es lo que dice el griego. Esta fe, si es verdadera, va cobrando en el amor nuevas fuerzas para seguir adelante. Esta es la fe viva. Y por eso dice Santiago, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, es un mentiroso. Fijaos que la frase de Santiago está muy exacta. Porque si en Santiago leyéramos, si alguno tiene fe y no tiene obras, es un mentiroso, diríamos, esto no lo entiendo. Pero no está escrito así, no. Si alguno dice que tiene fe, como diciendo, es un mentiroso, dice que la tiene pero no la tiene. Dice que la tiene pero no la tiene. Porque si la tuviera, cobraría fuerzas del amor y por lo tanto obraría. Porque el amor es activo. El amor tiende a darse y a dar. El amor no se puede estar quieto. Una persona que te diga te quiero mucho, pero no hace nada por ayudarte, es un mentiroso. El amor es siempre activo. Y por eso termina diciendo, y el que guarda sus mandamientos, o sea, el que le ama hasta obedecerle a este Padre, entonces ese permanece en Dios y Dios permanece en él. Lo repetirá en 4:16. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado y que nos ha dado de su Espíritu, dirá en el otro. Ahora viene la cuestión de la inmanencia. Fijaos bien que hay un refrán castellano malísimo, aunque la gente lo tiene ya como proverbio natural. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. La habéis oído muchas veces, ¿verdad? ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que cada uno se las componga como pueda. Y Dios estará en la de todos. ¿Cómo va a estar Dios en la casa de uno que dice que cada uno se las componga como pueda? No puede estar Dios en la casa de todos ni de ninguno. Si dice cada uno se las componga. Y cuando a uno se le dice, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, yo a lo mío, no puede haber permanencia. No puede haber inmanencia. ¿Qué quiere decir esto de que Dios permanece en ti y tú en Él? Pues significa lo siguiente, que tú llegas a una persona y le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué es lo que te acongoja? Pues mira, ese problema que tú tienes lo siento como si fuera mío. Y esa acongoja que tú tienes la siento como si fuera mía. Y esa necesidad que tú tienes la siento como si fuera mía. Te estás metiendo dentro de Él, permaneces en Él, porque estás en lo suyo. Y si Él te ama y está dispuesto a corresponderte en la misma forma, y cuando tú tengas un problema, ese problema será suyo, y esa congoja tuya será suya, y esa necesidad tuya será suya, entonces tú permaneces en Él y Él permanece en ti. Esto es lo que significa esta frase, de que Dios permanece en Él y Él en ti. Porque lo pasamos ahora a nivel de Dios. ¿Cómo se conoce que permanece Dios en nosotros? Porque nos vio con nuestra miseria, con nuestro problema, con nuestro pecado, y se vino a nosotros, se metió en nuestro problema, y nuestro problema fue suyo, y se lo cargó en el Calvario, nada menos.
para quitarlo de nuestros hombros, cargarlo sobre los suyos y que Dios le castigase a él en vez de nosotros. Todo eso significa, de modo que se metió tanto en lo nuestro, que se metió, diríamos, de una manera loca. Fue una locura que Dios cometió, una locura según los hombres, pero es la sabiduría de Dios, que es la mayor sabiduría contra la sabiduría del hombre. Dios se metió en nuestro problema y por eso decimos, el amor de Dios se ha manifestado, permanece en nosotros. Pero si nosotros no le amamos de la misma manera y decimos, entonces los problemas de Dios son míos. Dios no tiene necesidades, pero sí tiene problemas. Y no porque Él tenga problemas en su esencia, se los ha creado. Se los ha creado. Dios no tendría problemas si desde la eternidad no hubiese decretado crear al hombre. Pero en el momento en que dijo voy a crear al hombre y lo voy a crear libre y me puede fallar, se arriesgó, se metió en un problema y ese problema le costó la vida. Y cuando Él se metió en el problema del hombre, si Él tiene un problema y nosotros le amamos, tenemos que meternos en su problema. ¿Y cuál es el problema de Dios? El problema de Dios es que la sangre de su Hijo no quede sin fruto. Y si el problema de Dios es que la sangre de Dios no quede sin fruto, el que ama a Dios y no quiere que ese amor se difunda y el Evangelio se extienda, no permanece en él. De modo que el amor inmanente, de la misma manera que uno se mete en otra persona, permanece con su amor allí cuando los problemas de esa persona los hace suyos y viceversa, también el amor de Dios permanece en él y él en el amor de Dios cuando los problemas se entrecruzan. Y ya que Él ha dado su vida por nosotros, ¿qué vamos a dar nosotros por Él? Si cualquier cosa que demos será poca cosa. Pero Él da lo divino, nosotros no podemos más que dar a lo humano. Y si su respuesta es infinita porque Él es Dios, y esa es su medida, si nosotros nos entregamos totalmente, esa será nuestra respuesta y también será completa, porque será según nuestra medida. Dios no nos puede pedir una respuesta infinita porque no somos dioses. Nosotros sí la hemos obtenido infinita porque Él es Dios. Pero Dios por lo menos nos pide una entrega total. Una entrega total. Y fijaos bien, vuelvo a decirlo otra vez. Recuerdo en un libro precioso que se llama La oración de todas las horas. Nuestro problema de todo creyente, de todo cristiano, que no es consagrado totalmente, es eso. Le falta totalidad. Entrega a Dios un hombro para llevar la cruz, pero el otro se lo guarda para sí. Por eso le pesa tanto. Lo lleva solo con un hombro, tiene que ir renqueando. No le da a Dios los dos hombros, que le pesaría menos esa cruz. No es lo suficientemente generoso con Dios para decirle, mira, Dios mío, tú que has hecho tanto por mí, ahí tienes como un cheque en blanco la hoja de mi vida, la de ahora y la del futuro, y la voy a rubricar con sangre, porque sé que arriesgo algo en lo cual no hay peligro. Ahí firmo con mi sangre y ahora tú pon en ese cheque lo que quieras, la cuenta que quieras, porque sé que lo que me pidas lo darás. Porque sé que todo lo que vaya viniendo en el decurso de mi vida, sean persecuciones, sean tribulaciones, sean problemas, sean muerte de seres queridos, todo eso te lo he ofrecido yo como un cheque en blanco y tú no me dejarás en feo. Cuando tú eso me lo pidas, me darás fuerza, me darás amor y al último me darás la recompensa que da un padre que no le falla al hijo que le ha sido fiel. Que el Señor nos dé esta fuerza por su Espíritu para que cada uno de los que estemos aquí aprendamos esta maravillosa lección que nos da San Juan al final de este tercer capítulo y lo hagamos carne de nuestra vida para que no sea de boquilla sino de hecho y de verdad y que todos lo vean.